Tenemos deudas que prescriben en 3 años. Y si no están comprendidas en el 1, o en el 2, o en el 3, son deudas que prescriben en 5 años. Prescripción anual, bianual, trianual. ¿Cómo? Ahora, veamos, escuchemos, ¿cuáles son esas deudas que prescriben en 1 año? No en 5, en 1. ¿Estamos? Perfecto. Veamos, ¿cuáles son esas reglas de 1 año? Mariela, 1511. Por favor. ¿Podría volver a repetir, doctor? Va a disculpar. Artículo 1511. Prescripción anual. Artículo 1511. Prescripción anual. Prescribe en 1 año el derecho, numeral primero, de los maestros y otras personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lesiones dadas por meses, días u horas. Numeral segundo, de los que tienen internados o establecimientos educativos a la pensión por la instrucción impartida. Numeral 3, de los dueños de hoteles o casas de hospedaje o alojamiento a precio del albergue y alimentos que suministran, así como de quienes alquilan aposentos sin comida o con ella. Numeral cuarto, de los comerciantes al precio de las mercaderías vendidas a quien no comercia con ellas. Numeral quinto, de los farmacéuticos al precio de las drogas y sustancias medicinales. Muy bien. Miren, qué interesante había sido. Yo le debo a la farmacia por los medicamentos que hace 2 años compré. ¿En cuánto tiempo prescribió la deuda de la farmacia? ¿Alguien me puede decir? 1 año. 1 año. Prescripción anual, dices. Ah, muy bien, 1 año. En 1 año muere la deuda. ¿Eh? A su docente que le contrataron para que dé clases del módulo. Si no exige que le paguen lo que le deben, no hay problema, al año que siga sumando, le voy a pagar, me van a pagar todo en uno. ¿En cuánto tiempo prescribe ese sueldito por el módulo que te deben o porque tú trabajas como maestra sustituta o das clases de apoyo a estudiantes en tus tiempos libres? ¿En cuánto tiempo prescribe? En 1 año. Yo que trabajo vendiendo mercadería, ropa, comida, le doy a un cliente mi mercadería y el cliente se compromete a pagarme mañana del producto que le di. No me paga. Este cliente, ¿cuándo puede decir que no me va a pagar más? ¿En cuánto tiempo? En 1 año. Es por eso interesante que nosotros sepamos esta situación. ¿Sí? Lo mismo pasa con las personas que realizan algún tipo de servicio. Estamos hablando de técnicos, electricistas, estilistas, entre otras cosas. 1 año. Pasa el año y ha prescrito la deuda. Y fíjense acá,
Yo le debo al Hotel Tropical, porque el año pasado para la feria del pescado me fui, me alojé todo y me robaron la billetera y le dije que le iba a pagar, pero no le pagué más. Ahora quiero volver a ir allá. ¿En cuánto tiempo prescribe la deuda del hotel? En un año. Si no pagan sus pensiones, agarran, se van, viajan y vuelven de aquí a un año y medio, su deuda ha prescrito. La universidad no les puede exigir que paguen porque ha prescrito. Eso bien claro dice el 511, numeral 2. De los que tienen internados o establecimientos educativos, a la pensión y por la instrucción impartida. Pregunta. Muy bien. También hay deudas que prescriben en 2 años, no 1, 2. Y esas son prescripciones bienales. ¿Estamos? ¿Qué obligaciones prescriben en 2 años? Mariela, por favor. 1509, 1510. Artículo 1509. Prescripción bienal. Prescriben en 2 años. 1. Los cánones de los arrendamientos. 2. Los intereses de las cantidades que los devenguen. 3. En general, todo lo que debe pagarse periódicamente por un año o por plazos más cortos. Artículo 1510. Otras prescripciones bienales. Prescribe también en 2 años el derecho, 1. De los profesionales en general a la retribución de sus servicios y a los gastos realizados. 2. De los funcionarios y empleados tales como notarios, registradores, secretarios y otros a los honorarios o derechos arancelarios que les correspondan y los desembolsos que hayan hecho. 3. De los maestros y personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lecciones dadas por más de un año. Muchas gracias. Fíjense que la ley es bien clara. Prescribe en 2 años los alquileres. Los cánones de arrendamiento son los alquileres, por si acaso. No pagaste alquiler, te vas, el dueño de la casa te encuentra y te exige que pagues lo que le debes de los alquileres. ¿En cuánto tiempo prescribe eso? 2 años. La persona no te paga los intereses, la persona prácticamente se burla de ti y cuando ya estás iniciando la situación ejecutiva, ella presenta prescripción bienal de los intereses que no cobraste por 2 años. Maestros que no cobran su sueldo por un año entero, si no lo cobran, en 2 años prescribe su deuda, su obligación. Profesionales que realizan su trabajo, en 2 años prescribe sus obligaciones. Funcionarios y empresarios del aparato judicial, notarial, que en 2 años, si no cubre, no exigen el pago, prescribe.
y maestros y personas que ejercen la enseñanza por más de un año. ¿Alguna pregunta? Quiero que ustedes se noten que el 1509 y 1510 es prescripción de 2 años, bienal. 1511 es de 1 año. Y hay también la prescripción trienal. Artículo 1508. Por favor, Mariela. Artículo 1508. Prescripción trienal. Parágrafo primero. Prescribe a los 3 años el derecho al resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito o generador de responsabilidad contados desde que el hecho se verificó. Parágrafo segundo. Si el hecho está tipificado como delito penal, el derecho a la reparación prescribe al mismo tiempo que la acción penal o que la pena. Muy bien. Fíjense qué interesante es este artículo. Los daños y perjuicios en materia penal. ¿En cuánto tiempo prescribe? Prescribe en 3 años. Y si la persona se da la fuga, prescribe en el plazo establecido por la acción penal. ¿Alguien me puede decir cuáles son los plazos de prescripción de los delitos? Y son 4, por si acaso. ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿Ana? Lana fue al sanitario, doctor. Ah, ya. ¿Wilson? Llevaron derecho penal. Hay delitos que son imprescriptibles. Hay delitos que prescriben tomando en cuenta la acción pública. Hay delitos que prescriben tomando en cuenta la acción privada a instancia de parte. Hay delitos que prescriben por delitos privados. Son 4. 8, 6, 5. Hay que repasar un poquito. Ya llevaron eso, por si acaso. ¿Ya? Bueno. Preguntas. Estamos viendo prescripción, ¿eh? Preguntas. Doctor, buenas noches. Un ejemplito, doctor, de la prescripción trienal, tal vez, por favor. Claro que sí. Ejemplo de la prescripción trienal. La persona, sí, que mata a otra, entra a la cárcel. Y estando en la cárcel, la sentencia es penal, no es una sentencia civil. Una vez que está en la cárcel, ahí recién se inicia la acción civil. Y ahí buscan los daños y perjuicios compensatorios y moratorios. Sale la sentencia. ¿En cuánto tiempo prescribe esa facultad que tiene la víctima o los hijos de la víctima para cobrarle a la persona que está en la cárcel? 3 años. Porque bien claro dice el 1508. Prescribe a los 3 años el derecho al resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito o generador de responsabilidad. Ojo, 3 años.
contados desde que el hecho se verificó. ¿Cuándo se verifica el hecho? Cuando sale una sentencia ejecutoriada. ¿Cierto? Mientras tanto, ¿se puede verificar el hecho? No. ¿Por qué no? Porque vulnera el principio de inocencia. Entonces, cuando ya tienes una sentencia condenatoria ejecutoriada, ahí se verifica el hecho. Y desde ahí empieza los 3 años. ¿Están entendiendo? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Causa que interrumpen la prescripción. Entonces hay causas, hay actos que yo al hacer el juicio, al activar algunas situaciones, interrumpo la prescripción. Veamos pues cuáles son. Mariela, 1503 al 1506, por favor. Artículo 1503. Interrupción por citación judicial o mora. Parágrafo primero. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente. Parágrafo segundo. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. Artículo 1504. Ineficacia de la interrupción. La prescripción no se interrumpe. 1. Si la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad. 2. Si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia con arreglo al Código de Procedimiento Civil. 3. Si el demandado es absuelto de la demanda. Artículo 1505. Interrupción por reconocimiento de derecho y reanudación de su ejercicio. La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito, del derecho que haga aquel contra quien el derecho puede hacerse valer. También se interrumpe por reanudarse el ejercicio del derecho antes de vencido el término de la prescripción. Artículo 1506. Efecto de la interrupción. Por efecto de la interrupción se inicia un nuevo periodo de la prescripción, quedando sin efecto el transcurrido anteriormente. Perfecto. Entonces tenemos, el 1503 dice interrupción por citación judicial y mora. Estamos hablando del 340 Código Civil, que dice, se constituye en mora el deudor ante el cumplimiento del plazo establecido de una obligación. Esto se realiza a través de un procedimiento que se llama requerimiento en mora. Pero el 341 dice, también puede constituirse mora sin requerimiento judicial. Aquí nos está hablando del requerimiento en mora directo. El 1504 dice ineficacia de la interrupción. Por ahí la demanda fue declarada nula o fue rechazada. Por lo tanto, no está prescribiendo esa situación. Interrupción por reconocimiento del derecho y reanulación del ejercicio. Entonces, puedo yo solicitar la interrupción del reconocimiento del derecho cuando yo vuelvo a empezar a pagar los intereses a mi acreedor y obviamente vuelvo a realizar mis actividades de cobro. Ya salí, ya volví del extranjero, ya estoy aquí y exijo nuevamente el pago de alquileres, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien.
¿Qué efectos realiza la interrupción de la prescripción? Por el defecto de la interrupción, se inicia un nuevo periodo de prescripción, quedando sin efecto transcurrido anteriormente. Entonces, yo le inicio el juicio a mi acreedora de una deuda que contrajimos el 2015, yo antes de que sea el 2020, inicio el 2019. He interrumpido la prescripción. Y desde el 2019, nuevamente se vuelve a computar los 5 años. ¿Estamos? Muy bien. Es importante, muy importante indicar nuevamente que la prescripción se aplica a solicitud de la parte deudora, no del acreedor, no del acreedor. No se olviden, el acreedor no puede solicitar la prescripción. ¿Quién solicita? El deudor. ¿Quién solicita? El garante. ¿Quién puede también solicitar en caso de ausencia o muerte del deudor? Los herederos o la esposa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pregunta de prescripción. Nuevamente, prescriben en un año. ¿Qué deudas? 1511. De los maestros y otras personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lecciones dadas por meses, días y horas. Numeral 2. De los que tienen internados o establecimientos educativos a la pensión y por la instrucción impartida. Numeral 3. De los dueños de hoteles o casas de hospedaje o alojamiento al precio del albergue y alimentos que suministran, así como quienes alquilan aposentos sin comida o con ella. Número 4. De los comerciantes al precio de las mercaderías vendidas a quien no comercia con ellos, o sea, el consumidor. Y 5. De los farmacéuticos al precio de las drogas y sustancias medicinales. Prescriben todos esos en un año. Cuidado con las preguntas de examen. Prescriben en 2 años. 1509, 1510. Los canos de alquiler o arrendamiento. Los intereses de las cantidades que las devengan, o sea, intereses del capital. 3. En general, todo lo que debe pagarse periódicamente por un año o por plazos más cortos. Otras prescripciones, 1510. De los profesionales en general a la retribución de sus servicios y a los gastos realizados. El apoderado, por decir. 2. De los funcionarios y empleados tales como notarios, registradores, secretarios y otros a los honorarios o derechos arancelarios que les correspondan y los desembolsos que hayan hecho. Y 3. De los maestros y personas que ejercen la enseñanza a la retribución de sus lecciones dadas por más de un año. ¿Qué deudas prescriben en 3? Prescriben en 3 años el derecho al resarcimiento del daño que causa un hecho ilícito o generador de responsabilidad, contados desde que el hecho se verificó, o sea, sentencia ejecutoriada o condenatoria ejecutoriada. Numeral 2. Si el hecho está tipificado como delito penal, el derecho a la reparación prescribe al mismo tiempo que la acción penal y o que la pena. 1507. Prescripción común o de 5 años. Los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de 5 años, a menos que la ley disponga otra cosa. ¿Qué dispone? Deudas que mueren en 1 año, deudas que prescriben en 2 y deudas que prescriben en 3. Y hay deudas que son imprescriptibles, como las deudas de los servidores públicos.
¿Alguna pregunta? Preguntas, chicos, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Una cosa es prescripción y otra cosa muy distinta es caducidad. ¿Qué significa caducidad? Que se vence el plazo. Que lo que estaba bien por el tiempo muere. Veamos, pues, qué dice esa situación. Mariela, 1514 al 1520 del Código Civil. Por favor, pausado, artículo por artículo. Artículo 1514. Caducidad de los derechos. Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijada para el efecto. Muy bien. Un derecho que prescribe por el tiempo y que no hay más, ¿sí? Por caducidad, es la anotación preventiva. Es el plazo que te da la ley para que tú puedas organizar, para que tú puedas realizar la acción o el trámite correspondiente para consolidar tu propiedad. ¿Cuánto tiempo te da? 2 años. Ampliable a uno más, es decir, 3 años. También hemos visto que también existen plazos que establecen la caducidad del derecho, en este caso, venta con pacto de rescate. Tengo la facultad de poder rescatar mi casa. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Y si fuese mi auto, 1 año. 2, 1. Pasa el tiempo y ese derecho caduca. ¿Estamos? Sigamos, por favor. Artículo 1515. Reglas no aplicables a la caducidad. No son aplicables a la caducidad las reglas según las cuales se interrumpe o suspende la prescripción, salvo que se disponga otra cosa. Las acciones que yo pueda solicitar para consolidar un derecho momentáneo no interrumpe la anotación preventiva, no interrumpe la facultad de realizar algún derecho. ¿Por qué no interrumpe? Porque no se aplica la caducidad como se aplica en la prescripción. 2 años me da la ley, o máximo 1 año más 3, para que pueda consolidar mi propiedad. Porque hice una anotación preventiva. Hice una acción para poder resguardar mi derecho como acreedor, como comprador. No porque estoy haciendo eso y no lo termino de hacer dentro de los 2 o 1 año, significa que pueda solicitar ampliación. No puedo. Caduca. ¿Estamos? Sigamos.
Artículo 1516. Estipulación voluntaria de la caducidad. Es nula cualquier cláusula por la cual se fijan términos de caducidad que hacen excesivamente difícil el ejercicio de un derecho. De acuerdo a las figuras legales, hay plazos establecidos. Derechos reales, anotación preventiva, 2 años, máximo año 3. ¿Sí? No puedo yo renunciar. No puedo renunciar o modificar los plazos establecidos de caducidad, porque eso sería una causal de nulidad. Y lo mismo pasa con los contratos de préstamo de dinero, donde yo renuncio a la prescripción, por lo tanto, es una causal de nulidad. Fíjense, modificar los plazos o la figura de caducidad y de prescripción traen como consecuencia la nulidad del contrato. Ojo. Sigamos, por favor. Artículo 1517. Causas que impiden la caducidad. Parágrafo primero. La caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho. Parágrafo segundo. Si se trata de un término legal o voluntario relativo a derechos disponibles, la caducidad se puede también impedirse mediante el reconocimiento del derecho por parte de la persona contra quien podía hacerse valer la caducidad del derecho reconocido. Perfecto. Causas que interrumpen la caducidad. La caducidad solo se interrumpe mediante el acto por el cual se ejerce el derecho de resguardo. Hemos dicho que la anotación preventiva inicialmente son de 2 y puedo solicitar la ampliación a 1 año más, 3. Ojo, fíjense cómo 2 años más 1, 3. No hay más. ¿Estamos? Sigamos. Efectos del impedimento de la caducidad. 1518. Artículo 1518. Efectos del impedimento de la caducidad. En los casos de quedar impedida la caducidad, el derecho queda sujeto a las reglas de la prescripción. Cuando no se establece la situación de caducidad plenamente establecida, plenamente estipulada, entonces se aplican las leyes de la prescripción. Un ejemplo, para que se den cuenta. El contrato ficto o contrato falso. ¿Cuándo prescribe el contrato falso? ¿O cuándo caduca? No hay eso. Por lo tanto, no hay caducidad del contrato ficto. Se tiene que aplicar lo establecido por el contrato de prescripción, es decir, prescripción común. Sigamos, por favor. Artículo 1519. Prohibición de modificar el régimen de caducidad. No está permitido modificar el régimen legal de la caducidad sobre derechos indisponibles. ¿Qué pasa si no quiero modificar? Es una causal de nulidad. Ya lo hemos explicado. ¿Puedo modificar? No. ¿Por qué? Porque el contrato sería nulo. Sigamos. Artículo 1520. Aplicación de la caducidad. La caducidad no puede aplicarse de oficio excepto cuando por tratarse de derechos indisponibles deba el juez señalar los motivos que hacen inaceptables la demanda. Perfecto. Ejemplo. Ampliar plazos para el pacto de rescate. Por ley son 2, 1, no hay más. Por lo tanto, no puedo exigir yo a la autoridad judicial correspondiente que se verifique o que se haga esa situación. No. ¿Estamos? Sigamos, por favor.
Artículo 1520. Aplicación de la caducidad. La caducidad no puede aplicarse de oficio excepto cuando por tratarse de derechos indisponibles deba el juez señalar los motivos que hacen inaceptables la demanda. Perfecto. Solo cuando el juez analiza la situación podrá aceptar la aplicación de la caducidad, no a instancia de la otra parte. Es importante establecer esa figura legal. ¿Alguna pregunta de los artículos que su compañera leyó y se explicó en la presente clase? Perfecto. Entonces, su Doctor, examen, dígame, Mariela, te escucho. artículo 1515 nos habló, por ejemplo, sobre un derecho momentáneo. ¿Cuáles serían, doctor, esos? El derecho momentáneo es la anotación preventiva, que digamos, ejemplo, tú compras una casa y quieres registrarlo en derechos reales, pero en derechos reales te observan que tiene problemas en él, datos técnicos. Para resguardar tu derecho, tú solicitas la anotación preventiva del título de la venta. Y la anotación preventiva no estás haciendo dentro de un juicio, estás haciendo para precauderar tu derecho. Y el juez de derechos reales te va a dar por 2 años para que tú puedas subsanar tu derecho propietario y los problemas que pudiese existir por no tener los papeles saneados de la propiedad que estás comprando. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer el trámite? 2 años. Estás haciendo los trámites, pero ya se está venciendo tu plazo. Entonces, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, tú puedes solicitar la ampliación por 1 añito más. Entonces, es un derecho de una situación de 1 año más. ¿Cuánto tiempo te da derechos reales? Anotación preventiva, 3 años. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Ha entendido, Mariela? Sí, doctor, gracias. De nada. Importante que ustedes sepan, por si acaso, las figuras legales para poder asesorar a sus clientes. Importante. Prescripción, caducidad, tipos de prescripción y obviamente clases de prescripción. Anual, bianual, trianual y común. A ver, vamos a ver una pregunta. Sandra, la deuda del restaurante Los Tajivos, ¿en cuánto tiempo prescribe? Buenas noches, doctor. ¿Me dijo de un restaurante? Sí, ¿Sería en 1 año? en, muy bien. ¿En cuánto tiempo prescribe Osvaldo las deudas de la ferretería?
Osvaldo. William Wilka. ¿Qué son las María Onofre. Doctor, buenas noches. ¿2 años o estoy equivocada? 2 años, muy bien. Prescriben en 2 años. Jocelyn, ¿en cuánto tiempo prescribe la deuda del pediatra de tu sobrina? Ariel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿En cuánto tiempo prescribe? No sé, doctor. Neidy Villarroel. ¿En 3 años, doctor? Neidy. No, son 2 años. 3 años solo se aplica para el resarcimiento de daños y perjuicios, de hechos ilícitos y de acciones penales. Por si acaso. ¿Ya? No se olvide. En su examen va a haber algo así. Cuidado. Cuidado. Tienen que saber las causales. Por último, a ver, Yulisa Reyes. ¿En cuánto tiempo prescribe el préstamo de dinero que le debes a tu amiga Carla? ¿Cuánto tiempo? Ariel. 1 año, doctor. No, Yulisa. Ariel. En 2 años, doctor. 2 años prescribe los intereses de los capitales, los canos de alquiler. No, no es 2 años. Hilda.
Buenas noches, doctor. 5 años. La que levantó la manito. ¿Cuál fue? Doctor, ¿es 5 años? 5 años, prescripción común. Artículo 1507. Por eso tienen que tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Estamos? Muy bien. No se olviden que sus deudas, que sus obligaciones tienen plazos para prescribir. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Ojo, 5 años. ¿Estamos? Muy bien. Su examen comprende formas de extinción de la obligación. Comienza con el cumplimiento, novación, remisión, compensación, imposibilidades no atribuibles al deudor, prescripción y obviamente la acción para poder cobrar una obligación, el proceso ejecutivo, que ahora lo vamos a explicar. ¿Qué es el proceso ejecutivo? Es la acción judicial que se realiza ante el juez público en materia civil para exigir el cumplimiento de la obligación determinada. El juez valorará el título ejecutivo, que es el documento privado 1297, o la escritura pública 1287, para admitir la demanda. Mariela, 1287, 1297, Código Civil. Por favor. Artículo 1287. Concepto. Parágrafo primero. Documento público o auténtico es el extendido por las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Parágrafo segundo. Cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública. Artículo 1297. Eficacia del documento privado reconocido. El documento privado reconocido por la persona a quien se opone o declarado por la ley como reconocido hace entre los otorgantes y sus herederos y causa habientes la misma fe que un documento público respecto a la verdad de sus declaraciones. Muchas gracias. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo. Hay documentos que por ley sí o sí se exigen que sean públicos. Y salvo contenga la cláusula de conversión. 1288, por favor, Mariela. Artículo 1298. 88. Ya. Artículo 1288. Conversión. El documento que no es público por la incompetencia o incapacidad del funcionario o por un defecto de forma, vale como documento privado si ha sido firmado por las partes. Muy bien. A ver. Sandra, en su contrato, ¿cómo podemos esa cláusula de conversión de acuerdo al 1288? Ana, ¿ya volvió del baño? Sí, doctor. Ya. Quiero escuchar su cláusula de conversión, por favor.
¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Claro que sí. La cláusula de conversión que leyó su compañera en 1288 indica que el documento, si no se eleva a escritura pública, se convierte en documento privado. ¿Cuál es la cláusula de conversión que se pone en el documento? ¿Me puede indicar? ¿Cláusula de valor legal o cláusula de conversión? Doctor, es la parte donde dice, en caso de que este documento no Muy bien. En caso de que la surtiera presente como no valor fuese legal, elevada a escritura pública, es surtirá sus efectos como documento privado, privado. así el reconocimiento de las firmas y rúbricas ante autoridad competente. Esa es la cláusula que el juez va a analizar para que el documento no elevado a escritura pública tenga validez como documento privado. Entonces, se analiza, ¿qué cosa? El título ejecutivo. O es público o es privado. Sabemos que hay documentos que establece la ley que tienen que ser públicos, pero por la cláusula de conversión tienen validez como privados. ¿Estamos? El documento reconocido, de acuerdo a ley, tiene o está reconocido ante el notario o tiene que realizarse el trámite de emplazamiento a reconocimiento de firma y rúbrica. Importante. Mariela, 1298, por favor. Artículo 1298. Reconocimiento legal del documento privado. La ley da por reconocido un instrumento privado, numeral primero, cuando la parte a quien se opone rehúsa reconocerlo o comparecer sin justo motivo ante el juez competente. Numeral segundo, cuando negándolo se declara válido en juicio contradictorio. Perfecto. Miren, qué interesante había sido. Por un lado, o lo protocolizamos a través de la minuta, a través de una escritura pública, y por el otro lo reconocemos voluntaria o judicialmente. Judicialmente a través del trámite de emplazamiento a reconocimiento de firma y rúbrica. ¿Ante qué autoridad se hace el trámite de emplazamiento a reconocimiento de firma y rúbrica? Se hace ante el juez público en materia civil. El proceso ejecutivo, ¿ante qué autoridad se realiza? Ante el juez público en materia civil. La constitución en mora, ¿ante qué autoridad se realiza? Ante el juez público en materia civil. ¿Estamos? Preguntas. Por si acaso, Mariela, Doctor, dígame, le escucho. doctor, ¿podría volver a repetir lo último que mencionó, por favor? Claro que sí. Nuevamente. ¿Ante qué autoridad se hace el emplazamiento de firma y rúbrica? Ante el juez público en materia civil. ¿Ante qué autoridad se hace el proceso ejecutivo? Ante el juez público en materia civil. ¿Ante qué autoridad se hace la constitución en mora? Ante el juez público en materia civil. ¿Estamos? Mariela, 340 Código Civil, por favor. Artículo 340. Constitución en mora. El deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. Muy bien. Ahora bien, ahora veamos cómo se presenta la demanda ante el juez público en materia civil de ejecutiva. Pero nuestro código dice, se llama proceso monitorio ejecutivo, por si acaso. Entonces, proceso monitorio ejecutivo.
¿Ya? Pero abreviadamente le dicen proceso ejecutivo, por si acaso. Mariela, ¿tienes el Código de Procedimiento Civil a la mano? ¿O alguien tiene el Código de Procedimiento Civil a la mano? Sí, doctor. Artículos 110 y 111, Código de Procedimiento Civil. Por favor. Artículo 110. Forma y contenido de la demanda. La demanda será escrita salvo disposición expresa en contrario y deberá reunir los siguientes requisitos de forma y contenido. Numeral primero, la indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere. Numeral segundo, suma o síntesis de la pretensión que se dedujere. Numeral tercero, el nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante legal si se tratare de persona colectiva. Numeral cuarto, el nombre, domicilio y generales de la parte demandada si se tratare de persona colectiva, la indicación de su representante legal. Numeral quinto, el bien demandado designándolo con toda exactitud. Numeral sexto, la relación precisa de los hechos. Numeral séptimo, la invocación del derecho en que se funda. Numeral octavo, la cuantía cuando su estimación fuere posible. Numeral noveno, la petición formulada en términos claros y positivos. Numeral décimo, las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o abogado. Artículo 1111, perdón. Prueba con la demanda. Parágrafo primero. Se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a su pretensión si la parte no dispusiere de documentos a tiempo de presentar la demanda, se indicará en esta el contenido y el lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al proceso. En este último caso, la autoridad judicial de oficio conminará la remisión de la documentación requerida en un término no mayor a 3 días. Parágrafo segundo. Si la parte pretende producir otros medios de prueba, deberá señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar. Parágrafo tercero. Podrán ser propuestas con posterioridad a la demanda las pruebas sobrevinientes referidas a los hechos nuevos y las mencionadas por la contraparte a tiempo de contestarla y convenirla. Muchas gracias. Ahora bien, ¿cuáles son esas pruebas que tengo que acompañar para el proceso monitorio ejecutivo? Ana, ¿tienes tu Código de Procedimiento Civil? Sí, doctor. Ya, perfecto. Artículo 404, Código de Procedimiento Civil. Artículo 404. 404. Procedencia. La ejecución coactiva de sumas de dinero procede siempre que se trate de una obligación de pagar suma líquida y exigible, sustentada en los siguientes títulos. Numeral 1. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Numeral 2. Crédito prendario o hipotecario inscrito, en cuya escritura el deudor hubiese renunciado a los trámites del proceso ejecutivo. Numeral 3. Crédito hipotecario o prendario, agrario o industrial inscrito, en el que el deudor hubiere formulado renuncia del proceso ejecutivo. Numeral 4. Transacción aprobada judicialmente. Numeral 5. Conciliación aprobada. Numeral 6. Laudo arbitral ejecutoriado. Muy bien. Aquí tenemos los trámites ejecutivos de una demanda coactiva económica. Ahora veamos los títulos ejecutivos comunes de personas
naturales. Artículo 379. Por favor, Ana. (379) Artículo 379. Título ejecutivo. Son títulos ejecutivos, numeral 1, los documentos públicos, numeral 2, los documentos privados suscritos por la obligada u obligado o su representante voluntariamente reconocidos o dados por reconocidos por ante autoridad competente o reconocidos voluntariamente ante notario de fe pública. Numeral 3, los títulos, valores y documentos mercantiles que de acuerdo al Código de Comercio tuviesen fuerza ejecutiva. Numeral 4, las cuentas aprobadas y reconocidas por la resolución judicial ejecutoriada. Numeral 5, los documentos de crédito por expresas comunes en edificios afectados al régimen de propiedad horizontal. Numeral 6, los documentos de crédito por arrendamiento de bienes. Numeral 7, la confesión de la deuda líquida y exigible ante la autoridad judicial competente para reconocer en la ejecución. Numeral 8, la transacción no aprobada judicialmente, que conste en escritura pública o documento privado reconocido. Numeral 9, en todos los casos en el que la ley confiera al acreedor el derecho de promover proceso ejecutivo. Muchas gracias. Fíjense que ahí está dentro nuestro documento privado y nuestra escritura pública. Yo presento la demanda conforme al artículo 110, acompañando la prueba conforme al artículo 111 y conforme al artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, indicando que la persona me debe y que está constituido en mora. De acuerdo a lo que leyó su compañera, tenemos dos tipos de mora: mora con requerimiento y mora sin requerimiento. Nuevamente voy a pedirle a su compañera Mariela que lea del Código Civil el 340 y el 341 para que podamos entender la viabilidad de nuestro proceso ejecutivo. Por favor, Mariela. Artículo 340. Rechazo sin trámite. Si el incidente... Procedimiento civil, el de Código Civil, 340 Código Civil, no procedimiento. 340, ya está bien. Artículo 340. Constitución en mora. El deudor constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. Artículo 341. Mora sin intimación o requerimiento. La constitución de mora tiene efecto sin intimación o requerimiento cuando, numeral primero, se ha convenido en que el deudor incurre en mora por el solo vencimiento del término. Numeral segundo, la deuda proviene de hecho ilícito. Numeral tercero, el deudor declara por escrito que no quiere cumplir la obligación. Numeral cuarto, así lo dice la ley en otros casos especialmente determinados. Perfecto. Cuando yo les enseñé a hacer un contrato de préstamo, les indiqué el plazo para la presente devolución, el plazo para la presente devolución de la deuda es hasta el, por decir, 30 de diciembre del 2022. Punto seguido. Una vez fenecido el plazo, el deudor se constituirá en mora sin requerimiento judicial o extrajudicial alguno. ¿Qué artículo estoy ahí cumpliendo? El 341, requerimiento sin mora, cuando las partes así lo acuerdan. Si yo no les hubiera dictado esa situación de se constituirá en mora sin requerimiento judicial alguno, deberíamos de hacer primeramente el trámite de constitución en mora judicialmente.
Lo mismo, se presenta el título, se presenta la demanda, 110, 111, solicitando al juez que la persona no ha cumplido la obligación dentro del plazo establecido. Y por lo tanto, por orden judicial, quiero que lo constituya en mora. Entonces es un trámite antes del proceso ejecutivo. ¿Estamos? Entonces tu cliente, va a decir, tanto me ha hecho gastar este abogado, 2 trámites, ¿por qué no me lo hizo hacer en uno solo? Entonces va a catalogarte como mal abogado. ¿Estamos? Por eso es importante que vayan repasando sus contratos. Fíjense todas las cosas que estamos leyendo y que ahora sí tienen sentido, tiene efecto legal. En su examen, cuando se les pregunta, ¿ante qué autoridad se hace requerimiento en mora? Muchas veces la palabra requerimiento implica Ministerio Público. En este caso no. ¿Por qué? Porque está establecido así en nuestro Código Civil la palabra requerimiento en mora para que el juez lo realice. Preguntas. Nuevamente, ¿ante qué autoridad? Juez público en materia civil, proceso ejecutivo, proceso de emplazamiento, reconocimiento de firma, constitución en mora. ¿Qué título ejecutivo? Ya lo hemos leído. Cuando se les pregunte, indique cuáles son los títulos ejecutivos, tienen que ustedes saber cuáles son los requisitos que establece para la presentación de la demanda. Artículo 110. ¿Cuáles son los requisitos que se establece para la presentación de las pruebas? Artículo 111. ¿Cuál es la prueba que se debe acompañar para un proceso ejecutivo? Un título ejecutivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, no existe pregunta alguna. Su examen, no se olviden, el día sábado a las 11. Las personas que deben parcial, primero